vamos a repasar un poco algunas de los conceptos que vimos. Em, entonces, A, que está definida sobre el cartesiano de un espacio de Hilbert y que toma valores en los reales, es una forma bilineal continua y coercitiva. Y si tenemos un elemento del dual, vamos a poder resolver de manera única el siguiente problema, que es A de U-Chapeu, donde U-Chapeu es la solución, B igual a F de B para todos los elementos del espacio de Hilbert. Tenemos que además, si la forma es simétrica, entonces se resuelve un problema de minimización. Este es el teorema de Lax-Milgram. Entonces vimos que en el caso de la ecuación de Poisson se puede resolver de forma débil, fraca, y es decir que resolvemos este problema si solo si nuestra solución U en Haga 1, 0 satisface que la integral del gradiente de B punto gradiente de U es igual a F por B en L2. Aquí estoy pensando que F pertenece a L2 de omega, pero también se puede definir solución fraca cuando F pertenece a Haga menos 1 y en ese caso la solución fraca satisface esto igual a la dualidad de F con V para todo V en Haga un 0 de omega. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar más sobre los espacios de Sobolev y en aulas posteriores volvemos a este problema. ¿Por qué? Pues porque nos va a importar que cuando queramos resolver el problema de Poisson podamos dar soluciones un poco más regulares que lo que da el sentido de solución fraca. Entonces, vamos a repasar algunas ideas de análisis funcional. Espero que todos conozcan estos conceptos. Si no, bueno, pues voy a repasar algunos y algunos resultados que se conocen en general. Bueno, para el espacio dual, nosotros ya definimos lo que era el espacio dual, pero siempre se puede trabajar con el espacio dual algebraico de un espacio vectorial cualquiera. Aquí no tiene que ser completo, no tiene que ser normado, es simplemente vamos a definir el dual algebraico y lo pongo con esta notación. También aquí cuidado porque la notación no es estándar. En muchos libros, principalmente de autores de Estados Unidos, se denota X estrella, el dual que yo denoté por prima, o sea, donde hay continuidad. Entonces, cuidado cuando vean libros, cuidados con la notación. Hay que asegurarse de qué dual están hablando.
Vamos a tener dos duales, el dual algebraico, que es este, donde definimos todas las funciones que van del espacio vectorial en el campo y F es lineal. Y ahora vamos a ver el dual topológico, que es cuando hay continuidad. Tenemos que X estrella es también un espacio vectorial, porque si yo multiplico por un escalar del campo, es una función lineal que también toma valores en el campo, y la suma de dos, pues también pertenece a las lineales. Entonces, se va a tener que X estrella es un espacio vectorial y podemos definir el espacio dual del espacio dual, es decir, el espacio doble dual. Este espacio, entonces, son funciones que están definidas sobre X estrella y toman valores en el campo y son lineales. Entonces es dos veces aplicar el concepto de espacio dual algebraico. Bueno, si yo tengo un elemento en el espacio vectorial original, el de partida, el X de partida, siempre voy a poder definir un elemento del doble dual, de este doble dual, es decir, una función lineal definida con dominio en el espacio dual y valores en el campo de la siguiente manera. Voy a definir cómo actúa sobre cada F del espacio dual. Y su forma de actuar es evaluar a cualquier función del espacio dual en el punto X0. Entonces, esa función pertenece al doble dual, va del dual en el campo, ¿sí? Y entonces, como para cada X0 en X podemos definir este elemento del doble dual, definimos esta forma, esta función como la inyección canónica. Es decir, vamos a hablar de X como un subconjunto del doble dual. No es realmente un subconjunto, sino estamos hablando de esta forma de definir una función. Es la inyección canónica. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos topología, es decir, cuando tenemos el espacio vectorial con una norma, pues podemos fijarnos en un subconjunto de este dual algebraico y simplemente pedir que F sea continua. Ya vimos que es lo mismo decir que F sea acotada, ¿sí? Entonces, a X' se le llama dual topológico o simplemente vamos a referirnos como el dual, y podemos definir nuevamente el doble dual, es decir, los funcionales que vayan de X' al campo va a ser el doble dual, ¿sí? Y sean continuas. Entonces vamos a este Xb', pues son elementos que están definidos en X' y toman valores en el campo lineal y continua. Bueno,
En este caso, pues también tenemos la inyección canónica, porque es la misma que se definió anteriormente. Es decir, a cada x0 en x podemos definir x0 que pertenece al doble dual y sabemos que g0 de un elemento del dual lo defino como f de x0 para todo f en el dual. Entonces, el poder trabajar con x y x biprima de una manera especial, la vamos a tener cuando mi inyección canónica es sobreyectiva. O sea, que cuando cada elemento del bidual podemos decir que proviene de un punto en el espacio vectorial normado. Esos espacios se llaman espacios reflexivos, los que podemos definir de esa manera. Se les llama espacios reflexivos y son más fáciles de manejar que los espacios que no son reflexivos. ¿Quién es un ejemplo de un espacio reflexivo? Bueno, ya vimos que los espacios de Hilbert, por el teorema de representación de Riesz, siempre puedo identificar a mi espacio, lo podemos identificar con el dual, pero al dual también lo podemos identificar con su dual porque también es un espacio de Hilbert. Entonces, ese es un caso donde la inyección canónica es sobreyectiva y estamos identificando al doble dual con el espacio original. Pero hay espacios que no son reflexivos y son menos buenos. Vamos a algunos resultados que están relacionados con los LPs en particular. Bueno, vamos a definir, dado una función en L1 de Rn y una función en LP de Rn, aquí estamos tomando P, puede valer desde 1 hasta infinito. Podemos definir lo que se llama convolución o producto de convolución de F con G, y es F con G evaluada en X, va a ser la integral sobre Rn de F evaluada en X menos Y multiplicado por G de Y e integrar con respecto a Y. Entonces, el producto de convolución nos va a ser muy útil más adelante. Lo que tenemos es que si yo tomo una X en Rn, entonces para la función que a Y envía a este producto va a ser integrable en Rn, o sea, como función de Y, ¿sí? Y para casi todo X en Rn. Y además, la convolución como función de X pertenece a LP de Rn y podemos acotar a este elemento que pertenece a LP por la norma de F en L1 veces la norma de G en LP. Entonces, esta convolución es muy importante y ahora vamos a ver cómo usamos la convolución.
bueno, una de las cosas que se usan en la convolución. Bueno, para ver eso, vamos a definir una función que es de clases infinito con soporte compacto, que va a tener el soporte justamente en la bola unitaria. Y esta función la definimos de esta manera. Va a ser una constante veces la exponencial de -1 dividido por 1 menos la norma de x al cuadrado, si la norma de x es menor que 1, y 0 si la norma de x es mayor o igual que 1. Si ustedes ven, cuando la norma de x se aproxima a 1, esto tiende a 0, estamos dividiendo por 0, digamos, y tenemos un exponencial de e a la menos infinito. Es decir, vale 0, eso, en el límite eso vale 0, con lo cual es una función continua. Y se puede ver que es de clase C infinito y claramente tiene soporte compacto porque vale 0 fuera de la bola de radio 1, ¿verdad? Aquí está 1 y fuera de esto, de esta bola, la función vale 0, ¿sí? Bueno, la constante no la puse porque depende de la dimensión y lo que se hace es elegir la constante para que esta integral valga 1. Dada ya esta función, puede ser cualquier otra función que satisfaga estas mismas propiedades, es decir, que sea de clases infinito con soporte compacto, que integre 1 y que el soporte esté en la bola de radio 1. Se puede hacer con cualquier función que haga eso, pero este es un ejemplo de una que lo hace. Vamos a definir rho epsilon evaluado en x como 1 entre epsilon a la n, bueno, esto debería ser n mayúscula porque es la dimensión de Rn, por rho evaluado en x dividido por epsilon, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, estamos haciendo que el soporte de la función rho epsilon esté en la bola de radio epsilon alrededor del 0. También va a ser una función de clases infinito con soporte compacto y siempre va a integrar 1. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir una nueva función a partir de estas funciones. Pues dada una función en L1 log, les recuerdo que el que pertenezca a L1 log quiere decir que es de integral acotada sobre compactos, cuando integro sobre un compacto. Entonces vamos a definir una sucesión regularizante de U, va a ser la convolución justamente de U con estas funciones de clases infinito con soporte compacto que definimos anteriormente, ¿sí? Y bueno, en inglés se llama modifiers, que es como una palabra pues rara que a lo mejor no conocen. Son los modifiers o regularizante. ¿Qué es lo que van a hacer estas funciones?
lo que van a hacer es, dada una U que únicamente pertenece a L1 log, pues definir una función que es mucho más regular, ¿sí? Y entonces, es una función mucho más regular y que vamos a ver converge la sucesión de esas funciones a mi función U en el espacio que necesito. Bueno, esta función U epsilon va a estar definida siempre que epsilon sea menor que la distancia de x a la frontera de omega. Bueno, vamos a tener el siguiente resultado. Entonces, siempre que tenga yo un conjunto fuertemente contenido en omega, les recuerdo que esta notación quiere decir que omega prima es un subconjunto de omega, pero omega prima cerradura, que es compacta, o sea, estamos con un acotado, está contenido en omega. Omega cerradura prima es compacto. Bueno, pues cuando epsilon es menor que la distancia de omega prima a la distancia de omega, entonces está definido para todo x en omega prima esta función regularizada y la función va a ser esta integral, esta convolución, va a ser una función de clase C infinito en omega prima. Si además la función original era continua, entonces cuando epsilon tiende a 0 vamos a tener una continuidad uniforme, una convergencia uniforme en omega prima. Y si la función original pertenece a LP log, para cualquier P entre 1 e infinito, no estoy permitiendo infinito, es 1 menor o igual que P menor que infinito. Entonces vamos a tener que U epsilon va a converger a U en LP de omega prima, ¿sí? Entonces estamos, estas funciones en LP las estamos regularizando, son funciones de clase C infinito y van a converger a la función original sobre conjuntos fuertemente contenidos en omega, o sea, localmente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a regresar a los espacios de Sobolev. En los espacios de Sobolev habíamos definido, dada un entero K mayor o igual que 0 y P entre 0 y infinito, P entre 0 y infinito no, P entre 1 y infinito, aquí está mal esto, perdón. Habíamos definido los espacios WKP de omega, son funciones en LP cuyas derivadas de orden alfa pertenecen a LP, donde alfa es una eneada de números naturales con el módulo de alfa menor o igual que K. O sea, son todas las derivadas hasta de orden K que pertenecen a LP de omega. Entonces, en el caso
en que K es igual a 0, tenemos LP, es simplemente el espacio LP, ahí no hay derivadas. Cuando K es igual a 1, tenemos que W1P son las funciones en LP cuya derivada de orden 1, todas las derivadas de orden 1 pertenecen a LP. Y si K es igual a 2, pues son las funciones que pertenecen a LP, cuyas derivadas de orden 1 pertenecen a LP, y todas las derivadas de orden 2, las cruzadas, o sea, no solamente sobre la misma X, también pertenecen a LP. Pues así nos podemos seguir. En particular, cuando P es igual a 2, habíamos escrito estos espacios, pues sería L2 para K igual a 0, haga 1 para K igual a 1, haga 2 para K igual a 2. Entonces, podemos tener estos espacios. Siempre estamos hablando de derivadas en el sentido de distribuciones. Todas estas son derivadas en el sentido de distribuciones. ¿Sí? Bueno, en este espacio habíamos definido una norma y es tomar la suma de las normas en LP de cada derivada de orden alfa hasta acá, porque estamos en WKP, y sacar la raíz pésima. Y cuando P es igual a infinito, simplemente es tomar el máximo de sobre todas las derivadas hasta de orden K, de las normas en el infinito de las derivadas. Ahora vamos a definir tau h de u en x, va a ser simplemente trasladar por h a mi función. Lo escribo aquí porque ahora voy a caracterizar a los espacios W1P utilizando esta función. Entonces vamos este es un resultado que se utiliza mucho y bueno, voy a intentar dar más o menos la demostración, ¿sí? Y es, si yo tomo una función U en LP, aquí no incluyo al 1, ¿con qué propiedades? Pues la función pertenece, bueno, van a ser equivalentes las siguientes propiedades. La función pertenece a W1P, o bien existe una constante, de manera que cuando yo tomo el valor absoluto de la integral de U por la parcial de phi con respecto a xis, y eso es menor o igual que una constante por la norma de phi en LP' para toda phi de clases infinito con soporte compacto y para toda i desde 1 hasta n. Y P', recuerdo que es el conjugado de P, es decir, esto vale 1, ¿sí? Es el exponente conjugado de P. Entonces, va a ser equivalente a tener esta desigualdad. O bien, existe una constante de manera que para todo abierto fuertemente contenido en omega y para todo haga en Rn
que diste que su magnitud sea menor a la distancia de omega a la frontera de omega pequeño a la frontera de omega. O sea, aquí está omega, aquí está omeguita. Esta distancia es menor que haga, es menor que esta distancia, ¿sí? La magnitud de haga. Bueno, se verifique que tau h de u menos u en LP de omega es menor o igual en su norma, es menor o igual que esta constante por la norma de haga, ¿sí? Y en particular, tanto en 2 como, no, en 1 como en 2 como en 3, se puede elegir a U como a la constante como la norma del gradiente de U en LP. Aquí es 2 y 3, perdón. Bueno, entonces vamos a ver esta demostración con un poquito, más o menos, con cierto cuidado. La primera, a ver, la primera es que I implica 2I. Bueno, ¿por qué se tiene? Pues si U pertenece a W1P, su derivada en el sentido de distribuciones pertenece a LP. Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la integral de U por la parcial de phi con respecto a xi es igual, así lo definimos, ¿verdad? A ui phi. Eso es decir que U pertenece a este espacio, ¿sí? ¿Y ahí qué podemos hacer? Bueno, ahí tenemos entonces la desigualdad de Helder, ¿sí? Porque entonces tenemos esto, va a ser igual a esto, y esto es menor o igual que UI en LP por la norma de phi en LP'. Y esto, pues va a estar acotado por la norma del gradiente de U en LP, y este es mi C. Me sirve para todas las, de hecho, para todas las she's is, ¿sí? Entonces, la primera implicación se tiene, pues simplemente por lo que es la derivada en el sentido de distribuciones. Ahora vamos a ver cómo 2 implica I. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar elementos phi de clase C infinito con soporte compacto y para cada phi le voy a asociar la función, porque U está dada, ¿verdad? Esta integral. Vamos a darle esta integral. Y eso, pues, toma valores reales y está definida en este espacio, ¿sí? ¿Y qué me dice? Que en este espacio, esta aplicación es continua, tomando la norma en el espacio dual, ¿sí? Porque les recuerdo que mi hipótesis es que esto es menor o igual que C por la norma de phi en LP', ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que en un denso, que es este, D de omega es denso en LP',
¿sí? Pues esta aplicación es continua, ¿sí? El teorema de Hambana nos dice, o extensión por continuidad, nos dice que esta aplicación pues se puede extender a una forma lineal y continua en todo LP', ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que FI, ¿sí? ¿Dónde está? Pues va a estar en el dual de LP', porque es lineal y continua con valores en R. Es decir, es un elemento del dual de LP'. Pero, bueno, se puede ver que el dual de LP' es igual a LP, o sea, se puede identificar con el dual de LP. Por tanto, esta forma se puede escribir como una función GI por phi para toda phi en LP', porque estamos en este dual, ¿verdad? Pero este pertenece a LP. Entonces, tenemos, por la definición de derivada en el sentido de distribuciones, que la parcial de U con respecto a Xi es igual a menos GI y pertenece a LP. Y esa es mi definición de W1P. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver que I, es decir, el pertenecer a W1P, implica 3. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a suponer primero que U es una función de clase C infinito con soporte compacto en Rn y voy a tomar un AGA en Rn. Dado T en los reales, voy a definir a V de T como la traslación de U en X más T haga. ¿Qué va a pasar con la derivada de B con respecto a T? Pues va a ser haga producto interior en Rn con el gradiente de U evaluado en X más T haga. Y por tanto, evaluar a U en X más haga menos U en X es simplemente tomar a B en 1 menos B en 0, que no es más que esta integral. Pero esta integral, por la igualdad que pusimos aquí, es exactamente esta. Si ahora de esta igualdad lo elevo a la P, esto es justamente tau sub haga de U, porque es esto. Tomo el valor absoluto y elevo a la P, pues me queda que tengo esta desigualdad, ¿sí? Y por tanto, cuando yo integro sobre pequeño omega de manera que X más T veces haga esté
bien definido, y eso es porque la distancia, la magnitud de Haga es menor que la distancia, ¿verdad? Aquí estaba pequeño omega, aquí es la frontera de omega, pues Haga es menor que esto, ¿sí? Entonces, puedo integrar sobre pequeño omega. Directamente integro los dos lados de la desigualdad y simplemente haciendo un cambio de variable, ahora integro respecto a y, pero ¿dónde? Integro sobre omega más omega pequeño más t veces Haga, pero eso siempre está acotado por la integral sobre todo omega, ¿sí? Y claro, esto es finito porque dijimos que la U, mi hipótesis es que la U pertenece a W1P, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a tener que eso está acotado de esta manera, ¿sí? Bueno, aquí ya simplemente se pasa por densidad a el resultado en todo el espacio, ¿sí? Sí, porque aquí tenemos la derivada de verdad, ¿no? Es una derivada en el sentido tradicional. Entonces, si estamos en LP de omega, se puede trabajar por densidad y tener la desigualdad que queríamos. Bueno, el otro sentido, es decir, que la acotación de la traslación implica dos, vamos a ver quiénes eran, es decir que esta cota, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora esto, que 3 implica 2, ¿sí? Bueno, pues ahí nuevamente tomamos phi de clases infinito con soporte compacto con Haga en Rn, esta es la desigualdad al revés, perdón, al contrario, ¿sí? Y por la desigualdad 3 que tengo y Helder, puedo trabajar, esto está acotado, ¿sí? En LP, entonces puedo hacer la desigualdad de Helder. Por hipótesis, tengo que la norma de tau h de u menos u en LP de omega es menor o igual que C por la norma de Haga. Entonces simplemente estoy haciendo esto. Y tenemos además que yo puedo hacer un cambio de variable. Entonces, esta integral, ¿sí? La puedo escribir como esta, haciendo un cambio de variable. La recuerdo que el soporte de mi función de clases infinito con soporte compacto está contenido en omega pequeño. Entonces, lo puedo escribir de esta manera y por esta desigualdad, pues voy a tener esto, ¿verdad? Ahora, no hemos dicho cómo es Haga. Haga es cualquier vector en Rn. En particular, puedo tomar que sea T
por EI, donde EI es el vector canónico en Rn. Y entonces, cuando yo tome el límite, cuando t tiende a 0 de esta, voy a tomar y voy a tener exactamente la parcial. Entonces vamos a tener u y por la parcial de phi en y con respecto a xis is, y esto va a estar acotado por c veces la norma de phi en LP'. Entonces, tenemos estas desigualdades, estas equivalencias. Espero llegar en el última aula o más o menos a algunos resultados donde vamos a utilizar exactamente esta caracterización, que parece como, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, va a servir mucho en otros contextos cuando intentemos resolver o ver algunos resultados para ecuaciones de evolución. Hasta ahora hemos trabajado con problemas elípticos, hemos trabajado como menos laplaciano de la u igual a f, o la función vale algo en la frontera, ¿sí? Pero también se puede trabajar con la ecuación del calor, la ecuación de ondas, y empezar a pensar en distintas ideas de solución. Esta caracterización sirve para unos resultados necesarios en estas ecuaciones de evolución. Entonces es importante recordarlo. Bueno, ¿qué sabemos más de los espacios con los que estamos trabajando? Yo aquí copié y copié mal, evidentemente. Copié de uno que lo escribí mal. Bueno, ¿qué tenemos? Pues si estamos con un omega abierto y no vacío, y k mayor o igual que 0, p entre 1 e infinito, pues vamos a tener que el espacio siempre va a ser un espacio de Banach, eso ya lo habíamos hablado, y HK pues va a ser un espacio de Hilbert. WKP va a ser un espacio reflexivo si P está entre 1 e infinito. Cuando estamos en 1 e infinito, no se va a tener, pero eso es resultado de lo que se tiene para los espacios LP, que ni L1 ni L infinito son reflexivos y son los que son duales el uno del otro, ¿verdad? Y el espacio va a ser separable, es decir, contiene un subconjunto denso numerable si P está entre 1 e infinito, pero infinito no. Además, vamos a tener que las funciones de clases infinito con soporte compacto son un subconjunto de WKP. No estoy diciendo que sean densas. Recordemos que definimos WKP0 va a ser ¿quién? Pues va a ser igual a la clausura de las funciones de clases infinito con soporte compacto con la norma que tenemos aquí. Pero bueno, siempre son un subconjunto. Y además, si la medida de omega es finita, si estamos en un acotado,
Entonces, las funciones de clase CK hasta la cerradura de omega van a estar contenidas en WKP de omega. Es importante el que se tenga medida finita, porque si no, por ejemplo, la función, cualquier función constante, la función constante 1, es de clase f de x igual a 1, es una función, de hecho, de clase infinito sobre todo R, ¿verdad? Y sin embargo, no está en WKP de R, porque, pues, para empezar, ni siquiera está en LP, no está más que P igual a infinito, ¿no? No es integrable, porque estamos sobre todos los reales. Entonces, las funciones constantes, que son de clase C infinito, CK, no pertenecen a WKP si la medida del conjunto es infinita, ¿sí? Entonces, esto se tiene solo cuando estamos en medida finita. Bueno, les recuerdo, habíamos hablado de las sucesiones regularizantes. Entonces, vamos a tener la siguiente propiedad. Si tengo una función en LP, aquí sí lo puse bien, no lo copié, con P entre 1 e infinito y cuya derivada de orden alfa pertenezca a LP para algún multiíndice alfa, entonces vamos a tener que si x pertenece a omega y epsilon es menor que la distancia de x a la frontera de omega, pues vamos a tener que la derivada alfa de u epsilon de x es lo mismo que tomar la derivada alfa de u, tomar su regularización, es decir, tomar la convolución de la derivada alfa de u con rho epsilon y evaluarla en x. Y eso, bueno, eso es hacer las cuentas, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué es? Pues es tomar lo que es la derivada en el sentido de distribuciones nuevamente. ¿Quién es la derivada de orden alfa de u? Pues es simplemente tomar a una función de clase C infinito con soporte compacto y es aquella función que satisface esta identidad, ¿sí? Esto siempre lo podemos hacer porque la función phi pertenece a las de clase C infinito con soporte compacto. Ahora, ¿quién es D alfa de U epsilon? Evaluado en x, pues es tomar la derivada, y aquí pongo con respecto a qué variable, porque tenemos x e y, entonces tenemos que ir cambiando de una a otra, ¿sí? Entonces es la derivada, simplemente es tomar la derivada de orden alfa con respecto a x de rho epsilon en x menos y por u de y, ¿sí? Pero esto es lo mismo haciendo un cambio de variable de la derivada. Esto lo puedo escribir como menos 1 al módulo de alfa de la derivada, pero ahora con respecto
a y es la derivada de orden alfa, pero con respecto a y, ¿de quién? De rho epsilon en x menos y, ¿sí? Y, por tanto, vamos a tener esta igualdad con el soporte de rho epsilon en x menos la variable contenido en esta bola y por tanto esta rho epsilon pertenece a las funciones de clases infinito con soporte compacto. Y podemos aplicar esta desigualdad porque estamos con una función que es de las que se llaman funciones prueba, ¿sí? Entonces, se va a tener el resultado, ¿sí? Bueno. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, estas funciones regularizantes, estas sucesiones regularizantes tienen la propiedad de que van a converger a U en LP si mi función original pertenecía a LP, siempre que esté entre 1 y infinito, pero no se puede infinito, aquí nuevamente infinito no es válido, y las derivadas van a converger en LP, pero localmente. Es decir, me tengo que quedar dentro de un subconjunto compacto, ¿sí? No voy a poder, estas en principio, pues no me puedo ir a todo omega, me tengo que quedar localmente. Bueno, el teorema de Friedrichs nos dice que si yo tengo una función U en WKP de omega con K mayor o igual que 1 y P entre 1 y infinito, infinito de nuevo no, infinito es el patito feo de la película, no es muy bueno para todas las propiedades que estamos hablando, ¿sí? Bueno, si no estamos en infinito, va a existir una sucesión phi n de clases infinito con soporte compacto en Rn, de manera que phi n, esta está definida en todo Rn y tiene, estamos, por ejemplo, en R2, tiene el soporte compacto, pues no sé, ahí, ¿sí? Y omega puede estar acá, ¿de acuerdo? No, el soporte no tiene por qué estar contenido dentro de omega, porque si no, esa sucesión convergería a una que esté en WKP0, ¿sí? Entonces el soporte, este sería el soporte de phi y U está definida sobre mi conjunto omega. Entonces, lo que decimos es que esta sucesión converge a U en LP de omega, pero estoy tomando sus restricciones a omega. Y las derivadas de esta sucesión restringidas a, ahora sí, compactos por adentro. Aquí está omega y ahora tenemos omega prima, ¿sí? Entonces, las derivadas van a converger sobre omega prima, ¿sí? ¿A quién? A las derivadas de orden alfa de U, cuando estamos en WKP, ¿sí? Bueno,
La idea de esto es usar estas sucesiones regularizantes, pero esas no tienen soporte compacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a U en WKP de omega y tomar una sucesión de epsilon n que converja a cero de manera decreciente. Entonces, podemos definir una sucesión UN que sea la convolución de mi función regularizante con U. Entonces va a ser una función de clase C infinito en Rn, pero no tiene soporte compacto. O sea, esta UN no tiene por qué soporte compacto. Sabemos que UN converge a U en LP. Ahora hay que ver que las derivadas de orden alfa convergen a U en LP de omega prima. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijar un conjunto fuertemente contenido en omega y alfa, que es la derivada de orden alfa que queremos ver que converge. Y vamos a tomar epsilon n, pues que sea menor que un medio de la distancia de omega prima a la frontera de omega, para quedarnos realmente adentro, ¿sí? ¿Y qué sabemos? Pues sabemos que la derivada del orden alfa de UN de X es igual a la regularización, esto me quiere decir que estoy regularizando a la derivada de orden alfa de U, y eso va a suceder en cada X, en casi cada X de omega prima. Pero la derivada de orden alfa de U pertenece a LP de omega prima, y esta convergencia se tiene siempre en LP de omega prima, y entonces existe esta convergencia, ¿verdad? Lo importante es que a la hora de tomar las derivadas, tengo que quedarme realmente por dentro. Si no, no puedo definir estas derivadas de orden alfa por dentro, ¿sí? Bueno, ya que tenemos esa convergencia, ahora tenemos que cortar para tener soporte compacto. ¿Cómo lo hacemos? Voy a definir psi de X, va a ser una función de clase C infinito con soporte compacto, ¿sí? De estas que son, bueno, en México les decimos flan, no sé, eh, simplemente tomo una función que vale 1, por ejemplo, si estuviéramos sobre R, pues aquí está -2, aquí -2, y esta es una función que vale 1, baja suavemente y vale 2. Baja suavemente y vale 2. Es una función de este estilo, ¿sí? Muy regular, se puede tomar siempre muy regular. Y vamos a definir xi sub n como la evaluación de xi en x sobre n. Entonces, esta función es de clase C infinito con soporte compacto en Rn, y además va a valer 1 si estamos por abajo de n, y va a valer 0 si estamos por arriba de 2n. Bueno, ¿quién es la sucesión que me sirve? Pues si yo tomo phi n igual a un por 100, un es la regularizada de la U, bueno, pues está acá, porque es una multiplicación de funciones de clase C infinito, y el soporte lo va a dar
la psi n, porque cuando se hace 0, pues se hace 0 phi n, ¿verdad? Bueno, se puede ver que esta función satisface el teorema. ¿Por qué converge en LP? Bueno, porque esto me acota, está acotado por UN menos U en LP, que ya sabíamos que convergía, y después está acotado por U por xi n menos 1. Y para ver que esto esté sumando tiende a 0, hay que usar el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Después hay que tomar la derivada de orden alfa de phi n. Esta es la fórmula de Leibniz. Nos va a decir que esta derivada de orden alfa de phi n se puede escribir de esta manera. Este término ya sabemos que converge a la derivada de orden alfa de U en omega prima, y el resto de los sumandos pues tiende a 0 porque tenemos esta cota. Entonces, esta es la demostración de este teorema. Bueno, ahora vamos a ver un resultado de extensión de las funciones que están en W1P. Ahora vamos a considerar omega un acotado que sea de clase C1. A ver, no lo puse, aquí está. Bueno, ¿qué quiere decir que omega? Tengo omega. Este es mi conjunto omega. Entonces, vamos a decir que es un conjunto de clase C1 si es una variedad de clase C1. ¿Qué quiere decir eso? Pues va a existir, bueno, una partición de la unidad. Voy a poder cubrir a omega con bolitas, ¿sí? En realidad lo que me importa es principalmente la frontera, ¿sí? Voy a poder cubrir toda su frontera y vamos a decir, y otro abierto grande por adentro, ¿sí? Y después, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder, tengo omega, tengo un punto aquí, tengo la bolita que lo cubre, ¿sí? Y voy a poder enviar con una función phi de clase C1, voy a poder a este punto que es xi0, lo voy a mandar a y0. Aquí me queda esto, donde pues esto, bueno, no, lo quiero al revés, perdón, donde esto lo mando acá y esto acá, ¿sí? Aquí estamos en Rn y estamos con simplemente la parte Rn más, ¿sí? Entonces se puede cubrir toda la frontera con bolitas donde puedo definir funciones y esta parte de la frontera se me va en la recta, ¿sí? O en el plano que queda, dependiendo de la dimensión. La función que hace esto es de clase C1 y la que regresa también es de clase C1, ¿sí? Entonces, eso es un omega de clase C1, voy a decir que es eso, ¿sí? Bueno, aquí va a ser importante entonces la regularidad
del dominio. Ahora, habíamos estado trabajando en abiertos cualesquiera, pero a partir de ahora importa que no sea un abierto demasiado feo. Es decir, un abierto que haga esto no nos gusta. Eso es malo, ¿sí? Un abierto con cosas así no nos gusta, que cruce con él mismo y haga cosas así, eso no nos gusta. No queremos cosas de este estilo, queremos cosas que se porten bien. Ay, perdón. Sí, queremos cosas que se porten bien, que sea una cosa suave, que la frontera sea suave. Bueno. Entonces, cuando omega es de este estilo, vamos a poder considerar además un abierto que lo contiene fuertemente, es decir, de nuevo, la cerradura de omega está contenida en este nuevo abierto y existe un operador que le vamos a llamar operador de extensión, ¿sí? Que a mi función en W1P de omega me lo envía a un W1P de Rn. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues es realmente una extensión, o sea, va a valer en casi todo punto lo mismo que U cuando estemos dentro de omega, ¿sí? Y el soporte de mi extensión va a estar contenido en V, entonces tengo omega y por ahí hay un V, ¿sí? Donde fuera de él ya vale 0, ¿sí? Va a existir una constante de manera que la norma de mi extensión va a estar acotado por la norma de U en W1P de omega. Entonces, vamos a ver un poco la idea. No escribí toda la demostración, pero vamos a ver un poco la idea, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer al principio? Bueno, la cuestión es, vamos a pensar primero que estamos en Rn más, en la parte positiva, ¿sí? O algo que está contenido ahí. Y tenemos un punto y aquí está, digamos, por ahí está contenido, aquí está omega. No, omega está aquí en esta parte de arriba, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, queremos todo lo que tenemos por acá, aquí está mi función, ¿sí? Quiero extenderlo para abajo. Y entonces voy a definir B más va a ser igual a esta bola con centro en X0, ¿sí? Intersección que la Xn, la última componente, coordenada, sea mayor o igual que 0.
Entonces, estamos en Rn más. Y ahí estoy en contenido en la cerradura de U, que es donde está definida mi W1P de omega. Esto está contenido, perdón, en omega cerradura, ¿sí? Y voy a definir B menos, van a ser B intersección Xn menor o igual que 0, y voy a suponer que eso está contenido en Rn menos omega. Entonces, lo que voy a hacer es ver cómo podemos extender, tomar la extensión en estas circunstancias, ¿sí? Entonces, nuevamente, aquí tengo, sobre esto podemos definir la función, o sea, aquí está U, esto es B más, ¿sí? Y queremos ver cómo extender esta función a B menos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, lo que podemos hacer es considerar funciones de clase C infinito en la cerradura de omega, que podemos hacerlo, y después ver qué se hace con la función en W1P de omega. Entonces, primero decir U es de clase C infinito en omega cerradura. ¿Qué haríamos con esa U? Bueno, pues la manera de extenderlo es decir, tomo la extensión de U en X, va a ser U evaluado en X, si X pertenece a B más. O sea, es justamente el valor de la función. ¿Y qué vamos a hacer si estamos en B menos? Bueno, aquí es más complicado. Voy a decir, es menos 3 veces U evaluado en X' menos Xn más 4 veces U evaluado en X' menos Xn medios. Si X, ahora digo quién es, X está en B menos. Aquí X lo escribo como X1, X2, Xn menos 1, Xn, y esto lo llamo X', ¿sí? Bueno, pues esa extensión me sirve. Esa se puede ver que es una función, esta extensión U pertenece a las funciones de clase C1 de B, ¿sí? Y se tiene que cuando yo considero la derivada por la izquierda coincide con U por la derecha, entonces va a ser diferenciable, son iguales, y se puede calcular las derivadas de orden alfa. Ya no voy a describir más, pero bueno, hay un proceso para hacer esta extensión. Y después, ¿qué se puede hacer? Bueno, como es omega de clase
C1 podemos tomar estas, teníamos omega, aquí está X0, yo ahí no sé extender, pero sé que existe una función phi de clase C1 que me envía esto a esto con Y0 aquí. Aquí puedo extender y sé que hay una función psi también de clase C1 que me regresa. Entonces, esta parte es más delicada, hay que ir de un lugar al otro, aplanar la frontera, extender con este tipo de extensión que no es nada más reflejar, es un poco más complicada, y volver, pero se puede extender. Bueno, en fin, bueno, sí tengo tiempo para empezar con esto. Bueno, vamos a ver un poquito más y hoy creo que voy a terminar antes porque es un material muy, muy pesado. Entonces vamos a descansar antes hoy, pero vamos a definir esto. Una de las partes importantes que utilizamos en el problema de Poisson, que les di una idea el aula pasada, es que cuando resolvemos, por ejemplo, menos u bi'prima igual a f, u igual a 0, esto en el intervalo 0, 1, y esto vale en x igual a 0 y en x igual a 1, mencionamos que es una solución fraca si tenemos que Ux por Bx es igual, pongamos f en L2, es igual a f por b para toda b en haga 1, 0. ¿Sí? Entonces dijimos que esta función u por las inclusiones de Sobolev era una función más regular. Y además utilizamos el que en particular se tiene que Uxis, Fishis es igual a f phi para todo phi en las funciones de clase C infinito con soporte compacto y por tanto Uxis xis pertenece a L2 porque esta es mi definición de derivada con respecto a x en el sentido de distribuciones. ¿Sí? Entonces, tenemos una solución u en haga 1, 0, pero como la segunda derivada pertenece en L2, esto también me dice que u pertenece a haga 2. Se sabe más y se sabe que de hecho la función es de clase C1 o un representante de las soluciones de clase C1. ¿Y por qué sabemos eso? Bueno, porque las funciones que están en haga 1 o haga 2 o haga 3 tienen más regularidad que solamente ser L2, gradiente en L2, derivadas de orden 3 en L2. Y eso está relacionado con lo que vamos a ver ahora. Que
¿qué vamos a hacer? Es, primero, definir el exponente crítico de Sobolev, que va a ser una P estrella que se define de esta manera. Es decir, 1 entre P estrella es 1 entre P menos 1 entre N. ¿Qué nos va a decir este exponente crítico? Bueno, nos va a decir, ahora vamos a estar en Rn por ahora, en todo el dominio, en todo Rn, todo el plano, pues, en el espacio de dimensión n, pues vamos a tener que W1P de Rn va a estar contenido en Lq para toda Q entre P y P estrella, ¿sí? Y además existe una constante, de manera que la norma de U en LP estrella, o sea, en el más grande de estos, está acotado por C veces el gradiente de U en LP de Rn. Esto va a ser importante. No voy a hacer la demostración, pero sí voy a explicar por qué tenemos este exponente, el exponente crítico de Sobolev, y queremos que se satisfaga esta desigualdad. Y estamos trabajando en Rn, en todo el espacio, en todo el espacio n-dimensional. Bueno, pues lo que se puede hacer es suponer que tengo mi desigualdad para una Q entre 1 e infinito. Entonces, vamos a tener que la norma de U en LQ está acotada por C veces el gradiente de U en LP de Rn para toda U que pertenezca a este espacio. ¿Sí? Bueno, estamos en Rn, estamos en todo el espacio. Entonces, si yo tengo una función U de x que pertenezca a W1P de Rn, pues también va a serlo cuando yo tome Luz, ¿me escucha? Yo creo que está desativado tu micrófono. ya, se cayó la conexión, no sé qué pasó. Ya. Estaba hablando y de pronto no había nada. Sí, yo no sabía si había sido conmigo o si No sé, lo que había pasado. Muy bien. no sé qué pasó. Bueno, ya era lo último que quería hablar hoy. Tengo más material, pero es que es muy pesado esta parte. Yo creo que ya nadie sigue. Bueno, entonces estábamos hablando de este exponente crítico, de qué manera se puede saber cuál es el bueno, ¿sí?
pues lo que se puede hacer es definir U sub lambda de X como U en lambda X, con lambda mayor o igual que 0. Entonces, como estamos en todo Rn, esta función pertenece a LQ, ¿sí? Y el gradiente también, porque pues nada más es contraer el espacio, expandirlo, pero seguimos perteneciendo a Rn. Entonces, no, la integral sigue siendo la misma, ¿sí? Cuando yo pongo un lambda, hago ese cambio de variable, esta desigualdad me va a aparecer. Y de este lado, entonces, me va a quedar que me queda lambda por, al hacer el cambio de variable, me aparece esta potencia de lambda, ¿sí? Y esto, aquí es P, perdón. Este es P. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues lambda, lo que sea. La única manera de que esto siga siendo cierta es que este exponente sea 0, ¿sí? Y para que ese exponente sea 0, tenemos que tener justamente el exponente crítico de Sobolev. Entonces, no es una magia por la que se decide cuál es el exponente, ¿sí? Viene de esto. En fin, no hago la demostración porque sí es bastante complicada, pero lo que sí podemos ver es, o sea, ver que pertenecemos a LP estrella es difícil, pero ver que está en LQ de Rn para todo que entre P y P estrella es fácil, y eso es simplemente cuando tengo que entre P y P estrella, lo puedo escribir como una combinación convexa de estos dos. Es decir, 1 entre Q es igual a alfa entre P más 1 menos alfa entre P estrella, donde alfa está entre 0 y 1. Hay un número, ahí es simplemente tomar 1 entre P, 1 entre P estrella y tomar la recta, ¿verdad? Que une a los dos puntos. Esto es ¿qué? 1 entre qué. Es la recta que une esos puntos. Y lo que sí sabemos, y eso es simplemente por esta suma, interpolando espacios LP, es que la norma de U en LQ está acotada por la norma de U en LP a la alfa, por la norma de U en LP estrella a la 1 menos alfa, o sea, lo que corresponde aquí. Y ahí la desigualdad de Young me dice que la norma de U en LQ es menor o igual que alfa veces la norma de U en LP más 1 menos alfa la norma de U en LP estrella. Y esto es menor o igual que alfa la norma de U en W1P más 1 menos alfa la norma de U en W1P, y que es justamente 1. Entonces, esto es la norma de U en W1P. Entonces, la norma de U en LQ, pues va a estar acotada así, simplemente es interpolar
entre dos espacios LP y LP estrella en esa parte. Y luego la otra desigualdad. Bueno, creo que aquí había una constante, ¿no? Bueno, el caso límite que no voy a ver es cuando P es igual a N, se tiene que estamos en todos los espacios LQ con Q entre N e infinito, pero no llegamos a infinito. Y el caso que es, bueno, después vamos a ver, con cuidado cuando estemos en omega, en acotados, es que si P es mayor que N, entonces las funciones en W1P de Rn en realidad son funciones acotadas, están en el infinito de Rn. Bueno, por hoy quedo ahí y el segunda-feira vemos más teoremas importantes para espacios de Sobolev y vamos a ver estas inclusiones en funciones continuas. O sea, al final queremos ver en qué casos estas funciones pues son por lo menos continuas o de clase C1, cosas que nos pueden ser más útiles. Molto obrigada.